pie a la intervención nuevamente del magistrado presidente Silva, a quien agradecemos mucho y a quien escucharemos con mucha atención. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Bien, les comentaba, le agradezco mucho a mi compañero, el licenciado Germán Rivas Cándano, que venimos los dos trabajando juntos desde la sala superior. Afortunadamente aceptó trabajar conmigo una vez más, o sea que es reincidente, ¿no? No entiende, se va y está otra vez conmigo. Entonces, muy agradecido con él. Bueno, ya ustedes habrán constatado su pericia en la materia y entonces, y sobre todo su profesionalismo. Fue la cuestión esta de la sesión que se dio un poco más y entonces fue que tuve que estar ahí viendo estas cuestiones de la sesión pública, ¿no? Entonces acaba de terminar y es por eso que ya me estoy reincorporando con ustedes. Pero bueno, si no disponen ustedes otra cosa, espero que no lo dispongan, que continúe el licenciado, yo retomo la exposición y en este sentido, pues bueno, voy a ocuparme de la cuestión esta que está vinculada con la valoración de pruebas. Fíjate que algo que tenemos mucho, o que a veces puede surgir a veces, que la valoración de pruebas y las pruebas no implica que nada más los órganos jurisdiccionales, las autoridades administrativas en los procedimientos administrativos sancionadores, les vamos a dar los cuadros si no los tienen en su poder. Vean, también como andaba en la pública, pues no pude sacar las copias, ¿no? Entonces, pero ya las van a entregar, las copias correspondientes. Lo que dice este cuadro, dice en la primera, la valoración dogmática a partir de la reproducción de fórmulas dispuestas en la ley. Es algo que debemos rechazar. No puede pasar que nos digan de la vinculación de las pruebas documentales públicas y privadas que constan en el expediente, se desprende que de acuerdo con las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, eres responsable. Y se acabó, ¿no? Y entonces pues, seguimos con esta cuestión de las fórmulas, ¿no? No es un procedimiento formulario, ni es cumplir con un machote. Nosotros, autoridades, órganos partidarios como responsables, tenemos que fundar y motivar. Y esta fundamentación y motivación no pasa con señalar ordenamientos, artículos, sino decir qué situaciones de hecho, qué circunstancias nos permiten a nosotros desprender que se dan los elementos normativos. Si recuerdan ustedes los ejercicios que hacíamos en la materia penal cuando hablábamos de sujeto activo, sujeto pasivo, el verbo núcleo que nos indica cuál es la conducta o si es de resultado y si hay un bien jurídico protegido y que si el sujeto activo tiene una calidad común o indiferente y todos estos aspectos, pues se tienen que hacer. Las autoridades, también partidos, estamos obligados a fundar y motivar. Y en el caso de la cuestión de pruebas, también se da esa exigencia. Debemos decir cuáles son las pruebas documentales, cuáles tienen el carácter de públicas, cuáles tienen el carácter de privadas, cuál es una prueba técnica, por qué la estamos ubicando como tal, las periciales y la presuncional legal y humana, la de actuaciones que hay en el expediente y entonces nos lleva a determinada conclusión, etcétera. Luego, ¿cuáles de esas pruebas tienen valor probatorio pleno? Pues las documentales públicas. ¿Cuáles tienen o se genera algún indicio? ¿En qué sentido es indicio? ¿Por qué no es posible relacionar ese indicio con algunas otras pruebas? ¿O por qué los indicios nos llevan a determinada conclusión? Y debemos precisar también cuáles son esas reglas de la lógica, cuáles son las reglas de la experiencia y qué es lo que implica para nosotros la sana crítica. Es decir, debemos dar
razones. Cada determinación administrativa, judicial o partidaria debe estar soportada en esos elementos. Yo sé que en el caso de los partidos políticos es a veces muy complicado, ¿no? ¿Qué hay detrás de cada determinación? Pues muchas veces nosotros no podemos ir a esas cuestiones que están detrás del telón. Y a veces los partidos tampoco las dicen, ¿no? Porque pues más bien son las determinaciones que se adoptan son resultado de los acuerdos posibles a los que se llega en el partido político. Y esto no se traduce muchas veces en una documental o en una forma de motivar su acto. Pero aquí también tendremos que ver cómo juega esos asuntos internos de los partidos. En la Ley General de Partidos Políticos se establece cuáles son los asuntos internos de los partidos políticos y se habla las cuestiones que tienen que ver con la estrategia de campaña, se habla con las cuestiones que están relacionadas con las encuestas, sondeos de opinión, en fin, también se establece cuál es la información reservada, ¿no? Pero fundamentalmente la cuestión relativa al proceso de designación de candidatos. Y entonces, nosotros estamos obligados a respetar ese ámbito de autonomía de los partidos políticos. Y hay decisiones de estrategia, expectativas. Algunos partidos políticos dicen, en estos casos porque existen cuestiones de una gran conflictividad en la demarcación, en la región, será un proceso de designación. O porque así lo aconseja la cuestión de unidad, un candidato de unidad, etc. Cuando nosotros recibimos elementos, datos que nos permiten advertir, efectivamente, está en esa situación de seguridad o esa situación de la unidad, pues bueno, pues uno tiene que respetarlo, pero partimos de la cuestión de que existan razones. Ya hay determinaciones de esta sala regional, también de la sala superior, en este sentido. Pero bueno, la cuestión es que lo que nosotros estemos revisando que se da por parte de la autoridad nos tiene que, primero, valorar nuestras pruebas, valorar las pruebas que consten en el expediente. Habrá otras pruebas que no aparecen en el expediente. La pregunta que tendremos que hacernos es, ¿esa prueba que no aparece en el expediente debía obrar en la misma? Y entonces ahí nos empezamos a chocar con algunos aspectos. ¿Cuál es la regla? El que afirma tiene la obligación de probar, ¿no? El que afirma prueba. Y esto se dice en la ley, salvo que sean hechos negativos que impliquen la afirmación de algo positivo. Pero esto ya se está modificando y hay otras cosas que no son gratuitas en la ley. Me explico. Hace un momento hablábamos de las obligaciones procesales que pesan sobre los partidos y las autoridades responsables. Y decíamos, tienen la obligación de presentar, de formular un informe. Y entonces ahí es donde, si somos autoridad, pues debemos dar esos elementos. Si somos partido, tenemos la oportunidad también para plasmar por escrito cuestiones que nosotros queremos que sobre lo que ya consta respecto de nuestro acto, la autoridad sea más cuidadosa. Esto no implica que el informe sirva para motivar lo que viene motivado de una forma deficiente o que no está motivado y entonces es como una segunda oportunidad, pero es una oportunidad finalmente para aclarar cosas. Y otra cuestión que está conectado con lo de pruebas, la obligación de aportar, enviar la documentación necesaria para resolver el asunto. Entonces, veamos cómo este
aparente absoluto de el que afirma está obligado a probar, pues no es tan preciso. Y entonces nosotros también podemos hacer nuestra defensa a partir de qué cuestión. Tu autoridad estabas obligada a remitir esto junto con el informe, no lo hiciste, entonces esto trascendió y tuve una sentencia defectuosa. O bien, vamos a ver qué es lo que está mandando la autoridad responsable en los asuntos donde nosotros somos parte. Y a lo mejor, cuando vemos el informe y vemos lo que manda la autoridad, le podemos decir, oye, es que faltó que mandaras esto. Hay situaciones muy evidentes que están inclusive previstas expresamente en la ley. Cuando se impugnen resultados, pues mandas todo el expediente electoral, ¿no? Todo lo que corresponde a esto y se precisa. Pero va a haber otras cuestiones. Por ejemplo, pensemos en el caso del registro de candidatos. Esto implica que no únicamente la autoridad va a mandar la determinación donde dice te niego el registro. ¿Qué debería de mandar también? Pues el expediente a través del cual se solicitó el registro y todo lo que consta ahí. Luego el partido, cuando solicita el registro, pues la documentación correspondiente. Entonces, son cadenas sobre las que nosotros debemos estar muy atentos para saber qué es lo que se requiere. Esta regla de que el que afirma está obligado a aprobar no es un absoluto, como les decía. Hay excepciones, hechos negativos que implican la afirmación de uno positivo, las obligaciones que pesan sobre la autoridad y que tenía que mandar, o sea, es la documentación necesaria, no implica que sea potestativo. Y hay otra regla más. En el juicio de inconformidad con número de expediente SUP 359 del 2012, la Sala Superior estableció un aspecto relevante en materia de pruebas y dijo, hay que atender a lo que se conoce como cargas dinámicas. ¿Qué implican las cargas dinámicas? Quien tenga dentro de su dominio o poder una prueba es el que está obligado a aportarlo al proceso. Hay gran cantidad de información que no es muy asequible o asequible a los justiciables. Pensemos, en el caso de los militantes, normalmente todo lo que tiene que ver con el proceso, pues está en poder de los partidos políticos. Y entonces, ¿quién tendría que aportar la prueba? Quizás el partido político, ¿no? Según cada caso. Esto se da, no es extraordinario en el derecho positivo mexicano, existe ya, nada más que está previsto expresamente en el caso de la materia laboral. ¿Por qué el patrón tiene que aportar cierta documentación? Pues porque es la que está en su poder, ¿no? Y entonces si el trabajador se le exige, no, pues es que tú estás afirmando esto, entonces aporta, pues es colocarlo en una situación de desventaja procesal. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros también como litigantes? Que existe equilibrio procesal. Cuando no hay equilibrio procesal, ¿cuál es la fórmula para remediar esta cuestión? La autoridad. Tu autoridad, si no mandaron esa información necesaria, o si yo te digo, oye, es que necesitamos esta información y está en poder del otro, pues es el poder. ¿Quién es el órgano que equilibra el proceso? El juez. Y por eso los jueces tienen, y particularmente en la materia electoral, las facultades para mejor proveer y las facultades para requerir información o que se realice alguna diligencia que sea necesaria para resolver el asunto de manera oportuna. Entonces, no es nada más así.
Vean ustedes, gran parte de lo que traigo en estos cuadritos van en este sentido, ¿no? De qué es lo que se precisa, qué es lo que vamos a ocupar. Ahora sí, creo que estamos en igualdad procesal, porque ustedes tienen sus copias y yo tengo las mías, ¿no? Entonces podemos retomar nuestro diálogo en igualdad de condiciones. Vean ustedes cómo la segunda lámina aparece lo relativo a esta cuestión de la justificación de nuestras determinaciones. Motivar significa justificar, dar razones para demostrar que nuestras decisiones son correctas y aceptables. Y esto tiene un propósito fundamental: legitimarnos, porque estamos respetando el derecho humano, pero fundamentalmente evidenciar que nuestra actuación no es arbitraria, no es caprichosa. Sí, cuando hay ámbitos que son, pareciera a veces muy autoritarios, ¿no? Yo nada más recuerdo que en el único lugar donde no me fundaban ni motivaban, quizás hasta la fecha, pues es en la casa de mis papás, ¿no? Porque mi mamá y mi mamá me ordenan algo y pues no. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo nada más, ¿no? Pero nada más ahí. Y a veces en los hogares, ¿no? Con las parejas y todo. Pues porque yo lo digo, pero bueno, ahora con esta cuestión de género, pues las cosas cambian, ¿no? Pero los demás partidos, autoridades, debemos dar razones y nos legitima, transparenta nuestra actuación, porque en la medida en que damos razones contribuimos a este Estado democrático de derecho, esta cultura de rendición de cuentas, permite que se posibilite el control, porque aunque además cuando no se dan razones, pues de todos modos se controla y te dicen tu acto es arbitrario. Bueno, no se utiliza esa categoría, pero no hay fundamentación ni motivación. Te revoco. Cuando se dan razones es aprovechar esa oportunidad para exponerlas. Y yo diría, nosotros teníamos esta cuestión, en algún momento me tocó trabajar en la sala central del Tribunal Federal Electoral. Inclusive en las dinámicas de la sala superior lo veíamos nosotros. El mejor remedio para que no nos modifiquen o revoquen nuestros actos es dar razones y evidenciarlas. Y entonces en la sala central pues dábamos razones para que a su vez la sala de segunda instancia no nos revocara nuestros proyectos, pero al interior también de los órganos, la sala superior funciona con la magistrada y el magistrado en su composición actual. Y se presentaban los proyectos. ¿Y cuál era mi principio? Pues dar razones, y yo sabía, entre más razones se den, es más difícil que nos revoquen o modifiquen, no revoquen, sino más bien es más fácil convencer a los demás. ¿Por qué? Porque se revisan los proyectos en la sala superior y entonces si se dan razones se convencen. Actualmente también estoy sujeto a esta tiranía de la fundamentación y motivación. Para convencer a mis compañeras tengo que hacer proyectos con razones y razones que resulten correctas y persuasivas. Dicho en otros términos, que vayan conformes con la Constitución, los tratados internacionales y la ley, y las constancias de autos. Y entonces todo esto que les comentaba, pues implica un test que nosotros aplicamos también en nuestro fuero interno. No nada más nosotros controlamos a los partidos y a los institutos locales y al Instituto Nacional Electoral y a los tribunales electorales. También tenemos nuestros victimarios. Mis pares me revisan y la sala superior también nos revisa.
pero también quién nos revisa, la propia sociedad. Y de esa forma nos vamos legitimando como partidos democráticos o como partidos que no lo son tanto. Nuestra actuación al resolver asuntos nos permite también no vencer, sino convencer. Hay otras cuestiones que podríamos mencionar en la valoración de las pruebas. Principios probatorios, cargas probatorias, objeto de la prueba, tipos de prueba y valoración de la prueba. Principios probatorios. Necesidad. Dicho en otros términos, algo que decimos mucho en el argot de litigio, idoneidad. ¿Qué ha pasado? Pues normalmente se desechan las pruebas que no son conforme a derecho o que son contrarias a la moral. Pero ustedes encontrarán, espero que así lo puedan verificar, que aunque sean pruebas inconducentes, es decir, que no sirven para lo que quieres, aunque son conforme a derecho, pues no las desechamos, realmente admitimos pruebas. Otra cosa será ver si esa prueba es idónea para que tú alcances tu objetivo. Y entonces habrá pruebas respecto de las cuales no sea tan claro cuál es el objeto. Somos nosotros los que le ponemos a los jueces cuál es el objeto de esa prueba. ¿Por qué? Porque también existe el riesgo, si no lo hacemos de esta manera, de que se llegue a esa conclusión y se diga, mira, esta prueba se desprende esto, hay unas personas de esta manera, en este tiempo, y entonces pues yo no advierto que esté relacionado con lo que tú me estás diciendo. No, debemos tener más cuidado cuando indirectamente se pueda desprender alguna circunstancia o algún detalle que a nosotros nos permita armar una circunstancia del hecho y a través de la cual se puedan hacer inferencias. Entonces, ahí sí, tener mucho cuidado. Admito, es muy difícil porque pues son muchas casillas las que luego se impugnan, por ejemplo, en la inconformidad. Y entonces, pues decir, pues ponte a ver todas las pruebas, a ver qué es lo que se desprende y todo eso. Pero fundamentalmente en los casos de nulidad de elección, que son hechos más, con efectos, pues puede decirse más generales, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y cómo lo de los procedimientos administrativos sancionadores nos puede ayudar y abonar en esta causa, ¿no? Reconozco que no siempre los administrativos sancionadores concluyen con una multa o una suspensión de financiamiento o lo que sea, pero de todos modos están las pruebas y sirven. Inclusive una determinación administrativa que diga hay un hecho, quedó acreditado, puede servir, porque aunque sea distinto que ese hecho no da lugar a la imposición de una sanción en un administrativo sancionador, esto no significa siempre o necesariamente que ese hecho no pueda tener otro efecto. Oye, a lo mejor es un ilícito que puede considerarse para efectos de las nulidades. En el derecho administrativo sancionador pensamos en dos aspectos fundamentales: hecho y responsabilidad. A lo mejor tenemos el hecho, pero no está la cuestión de la responsabilidad. No se advirtió que hubiera esta situación, no se impuso sanción. Pero el hecho quedó demostrado. Entonces, va para la nulidad, ¿no? Peor si hubo responsabilidad, ayuda a la nulidad, ¿no? Entonces,
tener muy claro la necesidad y todo lo que viene del propio desarrollo del proceso. Les mencionaba esta cuestión de la igualdad procesal, ¿no? Van las partes al proceso, los jueces nos sujetamos a esta máxima, igualdad procesal. Afirmas, pruebas, pero evidentemente no habrá igualdad procesal donde de verdad no le exista. La igualdad procesal es una categoría de principio formal, pero habrá momentos en que esa desigualdad no existirá, porque las partes ciertamente están en una situación de desventaja procesal, y es algo que nosotros también debemos ponderar, y si no lo ponderamos, ustedes tendrán que señalarlo, ¿no? Ya sea durante el proceso o quizás cuando se impugnen las determinaciones judiciales o bien administrativas, ¿no? La cuestión esta de cómo va nuestro conocimiento privado, el conocimiento privado del juez. No es admisible el conocimiento privado, porque si no entonces pues ya nosotros nos estamos constituyendo propiamente en una parte. Nosotros podemos allegar elementos al expediente, pero derivado de que debiera constar en el mismo y no se hubiera hecho llegar a los autos. Ahí sí, es necesaria esta documentación. Un servidor ha llegado a requerir información y he tenido que justificarlo en el sentido de que es necesaria esta cuestión, esta documentación, precisamente cuidando que no estoy relevando a alguien de una carga probatoria y estoy justificando esta información es necesaria para resolver un asunto y no puede dejar de existir, porque si no entonces no se puede resolver el asunto, ¿no? No podemos llegar, no, pues como no hay documentación, pues es empate, ¿no? Non liquid, y pues ya no, debe haber una solución. Claro, si es una carga que te corresponde, una carga probatoria, y no lo haces, pues entonces pues no se demuestra. La cuestión de adquisición de la prueba, ¿no? Las pruebas que obran en el expediente benefician y perjudican a las partes, ¿no? Entonces, esto implica que si mi contraparte aporta una prueba y esa prueba desafortunadamente le prueba en contra, pues evidenciará dos cosas, ¿no? La impericia de quien lo asesoró y también otra cuestión, opera en beneficio de la contraparte, ¿no? Y hemos visto cuestiones de afirmaciones que constan en las demandas. Vienen las afirmaciones del actor, luego la autoridad no las controvierte y entonces cuidado, ¿no? Porque no son materia de prueba que los hechos no controvertidos. Y entonces viene este aspecto, ¿no? Y empieza casi uno a ver qué es lo que dice mi contraparte. Ah, mire, está afirmando esto. Y lo de cajón, ¿no? Lo que no hay pierde. Esto no se afirma ni se niega por no ser un hecho propio, etcétera, tas. Y entonces vamos. Pero fundamentalmente como autoridades, y más cuando no se aportaron documentación, cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que está afirmando el justiciable, el militante, mi contraparte, y cómo nosotros lo estamos controvirtiendo? El principio contradictorio de la prueba, ¿no? Vienen las pruebas y sobre todo cuando son de elementos que nosotros advertimos que no conocieron la contraparte, tenemos la responsabilidad de darle vista. Oye, aparecen estos datos, pero si fue algo donde
estuvo a su alcance, entonces no damos vista. Es decir, tú tienes derecho de contradecir, pero ese contradecir implica que razonablemente tuviste acceso o debías tener acceso a esas pruebas para controvertirlas, ¿no? El principio contradictorio, conocer qué es lo que dices y qué pruebas aparecen en el sumario, ¿no? Ya si por una situación de hecho no conociste, pero tenías la posibilidad, el acceso a las mismas, bueno, ya es una cuestión diferente que no implica la vulneración de este principio contradictorio. La publicidad de las pruebas también, ¿no? Y la inmediación y dirección del juez en la producción de la prueba, de acuerdo con lo que ya les había señalado, ¿no? Ay. Hay una situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para el CUTUR. ¿Qué significa esto? Pues bueno, dicho en una forma más compleja, tú tienes un interés en el proceso y entonces pues tu actuación procesal como parte pues tiene que ser en beneficio precisamente de ese interés. Este conflicto intersubjetivo en el proceso que es sometido a la decisión de un juez, y entonces si tú incumples con alguna obligación procesal, en este caso carga, pues esto opera en tu perjuicio, ¿no? Pero bueno, ya establecimos algunas cuestiones que vienen matizando esto. ¿Quién debe ofrecer, preparar y aportar? Bueno, aparecen distintas reglas y distintos momentos, ¿no? Se aportan las pruebas al presentar el medio de impugnación. Hay oportunidad de seguir ofreciendo pruebas, pero si, por ejemplo, el medio de impugnación se presentó en el día 2 y tengo hasta 4 días, pues todavía agregarlos. Fuera de esos casos son las llamadas pruebas supervenientes, ¿no? Es decir, aquellas que están cifradas en hechos que se desconocían, o bien aquellas otras que no tuve acceso y alguna imposibilidad y que las obtuve de manera posterior. Pero también recordar algo que es muy común en la materia electoral. Si sabemos que existen las pruebas, ¿cómo se está cumpliendo con la carga probatoria? Pues a través, y no pude obtenerlas por una cuestión, insisto, los 4 días tan apremiantes, y no las pude obtener oportunamente, cumplir con la carga de evidenciar que se solicitaron a la instancia correspondiente dichas pruebas por escrito y evidenciarlo, ¿no? El acuse de recibido de nuestra solicitud donde se pidieron las pruebas, ¿no? Y entonces pues ya pedirle a la autoridad, oye, yo fui y las solicité, no me las entregaron oportunamente, entonces te pido que ya tú las requieras, ¿no? Es la forma común en que se ha venido saldando esta cuestión, ¿no? Se requiere algún informe, algún documento que aparece en el instituto o bien en alguna otra autoridad que de carácter público, pues bueno, solicitarlos. Miren, aquí yo insistiría en una cuestión, lo de las facultades directivas del juez. Ya les decía que, bueno, es una forma en donde los magistrados, las magistradas, podemos requerir documentación, ordenar que se realice alguna diligencia, algún otro aspecto que esté relacionado con pruebas. Y esto tiene una relevancia sobresaliente cuando estamos hablando de nulidades. Se sabe muy bien que en la nulidad se precisa el carácter determinante.
Es decir, la irregularidad debe tener tal suficiencia que incida en el desarrollo del proceso o sus resultados. No es suficiente con que sea un hecho ilícito, una irregularidad, sino que esa irregularidad debe tener esa potencia. Por sí misma, la irregularidad, hay irregularidades tan graves que tienen ese efecto invalidante o de anulación sobre el proceso o sus resultados. Pensemos en algo muy, muy grave. La imaginación creo que nos puede llevar a pensar en algo. Digo, aquí sí debo ser muy cauteloso, ¿no? Porque es una cuestión donde uno puede hablar de más, ¿no? O irregularidades que aunque por sí mismas no lo sean invalidantes, en su conjunto sí. Pensemos, no, bueno, es que hubo participación de algún servidor público y además adquisición y además violencia y además esta otra cuestión, y bueno, pues, vistos en forma atomizada, pues no implican gran cosa, pero cuando uno los empieza a decir, oye, es que la constante es que hubo muchas situaciones, pues en esos casos uno ya llega a esta conclusión. Y en esta parte es donde los jueces tenemos una mayor responsabilidad, que implica el ver el carácter determinante. En muchas ocasiones, los partidos, las coaliciones, al demandar una nulidad, cumplen con su carga y demuestran hechos. Y más o menos la constante en las nulidades va en el sentido de que son irregularidades graves, plenamente acreditadas, generalizadas y determinantes. Estoy pensando en el tipo genérico de nulidad. Cada estado tiene su regulación, pero son los elementos que más o menos se piden. Y la cuestión de lo determinante, ¿quién es el que evalúa, pondera qué es determinante? Las juezas y los jueces. Ustedes nos los ponen sobre la mesa y dicen que es determinante, pero nosotros valoramos, hacemos esa apreciación, casi es de nuestro fuero exclusivo. Ustedes nos dan elementos para decir, oye, este hecho es muy grave y te lo estoy acreditando de forma plena. Lo pleno no significa que sean puras pruebas públicas, pruebas documentales públicas que hacen prueba plena, no, todo, videos, fotos, documentales privadas, documentales públicas, etcétera, impresiones de internet, todo. Y entonces, ese ejercicio de adminiculación ustedes lo hacen y no los proponen. O aunque no nos los propongan, nosotros debemos relacionar esas pruebas y ver si efectivamente están acreditando lo que dicen. Si no se pueden adminicular o relacionar, pues también lo debemos decir. Oye, es que esto prueba esto es un indicio, pero va por otro lado y esto así y asado. Y tenemos que justificar. Esa es la nuez del asunto en la inconformidad. Pero a lo que voy es que ya cuando está adminiculado y están demostrados los hechos y son graves, lo determinante como lo hacemos los jueces, ahí sí tenemos un mayor poder para incluir pruebas en el proceso. Y hay un caso que les quiero referir, de una nulidad de elección de gobernador, no es la de Tabasco, es de otro estado, nada más ha habido dos. Y cuando estaba viendo lo determinante la sala superior, fue Colima, otras pruebas al expediente,
para ver si esas publicaciones que aparecían en el periódico habían o eran suficientes para evidenciar lo determinante. Concretamente, se consultaron 2 publicaciones donde aparecía cuál era el tiraje de los periódicos de toda la República Mexicana, y entonces se encontró ahí que estaban los del estado de Colima, y se vio el tiraje y la distribución, y si eran semanarios o eran publicaciones mensuales o si eran periódicos diarios. Y entonces le llevó a la sala superior a decir, oye, esto junto con otros hechos hacen que sí hay determinante, ¿no? Entonces, ver, sobre todo, esto nos permite a nosotros establecer tests o los checklists o mecanismos de control de la actuación propia como partidos políticos responsables o de las autoridades que nos resuelven. Cargas de la prueba, los principios que se deben observar, y entonces todo incumplimiento a estos aspectos que se vienen mencionando se traduce luego en hechos que nos agravian y que se deben hacer valer. Luego, hay otros aspectos más. El objeto de la prueba, ¿qué es lo que voy a probar? Pues mis hechos, ¿no? Y algunas reglas que me parece que ya estábamos mencionando. Los hechos controvertibles, esa es la materia de la prueba, ¿no? Lo que está controvertido, lo que yo estoy afirmando. No son materia de prueba los hechos notorios o imposibles. Los hechos reconocidos, pues tampoco son materia de prueba, no están cuestionados, no están controvertidos. Y los que tengan a su favor una presunción legal, ¿no? A veces se establece en la ley alguna presunción o algo que supone la ley, si se llega a verificar, entonces se deriva una consecuencia. No son materia en principio de prueba, pero puede aparecer, oye, no, es que esta presunción es lo que se conoce como las presunciones iuris tantum y iuris et de jure, ¿no? De del argot judicial. La prueba del derecho. El derecho no se prueba. Bueno, en la materia electoral, pues algunas cuestiones sí, que es el derecho indígena. Y hay elecciones indígenas, ¿no? Y hay inclusive, en el caso de Oaxaca, que son 570 municipios, y de esos 570, 418 realizan sus elecciones por el sistema de derecho indígena, pues ahí, desde ese momento hay que estar viendo si son efectivamente las normas que se deben aplicar y se está probando el derecho. Hasta también la cuestión de que pertenezcan a las propias comunidades o la condición de indígena de las personas, ¿no? Pero bueno, está el criterio del artículo 2 de la Constitución, basta con que te ostentes como indígena para que ya te reconozca como tal, ¿no? Bueno, va a haber situaciones donde no, pensemos Brad Pitt que diga yo soy de la etnia otomí, pues bueno, pues eso, pues no, ¿no? O algún otro, ¿no? En fin, el derecho extranjero, que pues bueno, eso no se da en la materia electoral. Mande. Sí. Gracias. Sí, comentaba que en Michoacán tenemos el caso del municipio de Charán, son 113 municipios, de los cuales
Hay elecciones, pues como todos nosotros las hacemos, en 112 y en uno que es el municipio de Charán, que recién la Suprema Corte acaba de determinar que se deben elegir las autoridades mediante el Consejo Mayor, que se llama, y pues utiliza su derecho indígena. Entonces, supongo que hasta el momento no les ha llegado alguna cuestión del municipio de Charán, de Michoacán, aquí a esta sala, pero ¿cómo sería esa cuestión en la que se tienen que amalgamar ambos derechos? ¿O cómo sería la operatividad o cuáles serían los criterios que ustedes implementarían en este tema que pues, en nuestro estado está tan en boga a raíz de este nuevo método de elecciones de las autoridades del municipio de Charán? Gracias. Miren, les voy a referir esto. En el caso de las elecciones indígenas, y es algo que ya viene, no sé si en nuestro caso no es, corresponde a esta circunscripción Guerrero, pero me tocó ver asuntos en la sala superior y uno de ellos fue el municipio de Cherán, ¿no? De Michoacán, que sí está en la circunscripción. Pero en el caso de Oaxaca, este cuate, ¿qué le pasa? No habla de Guerrero, Michoacán y luego se va a Oaxaca. Es algo como para poder explicar lo que sigue de Guerrero para llegar a Michoacán. También van a decir, dan unas vueltesotas para dar una conclusión, pues por eso está como está, ¿no? Bueno, les voy a decir esto. En el caso de Oaxaca la situación está muy resuelta. ¿Por qué? Porque pues ahí está todo muy desarrollado en la Constitución y en la legislación secundaria. Y entonces son las propias comunidades quienes van y le dicen al instituto, nosotros hacemos elecciones por el sistema indígena. Y después dicen, no, ahora es partidos. Y realmente pues es la comunidad la que está gobernando, ¿no? Puede haber muchas otras cosas detrás. No lo digo yo, lo dice una autora que se llama María Cristina Velázquez, que una socióloga que hizo trabajo de campo allá en Oaxaca y decía, bueno, pues es a según, ¿no? A veces les conviene más llevarse al sistema de partidos porque pues tienen el control por los partidos y a veces indígenas porque pues es otra cosa, ¿no? Lo importante es que sea auténtico, pero puede haber situaciones irregulares que no son la constante, ¿no? Que digan, pues es que nosotros con el sistema indígena pues controlamos mejor, ¿no? Pues ¿para qué nos vamos a un régimen competitivo de partidos políticos? Pero lo que ya está pasando es que no precisan las comunidades indígenas de que se les diga usos y costumbres, como algunos piensan que es en sentido peyorativo, y dicen, no, es un completo sistema normativo. Y están solicitando a las autoridades administrativas, nosotros queremos elecciones por el sistema indígena. Es más, hay instancias, lo he visto en la prensa, ¿no? Que algunos organismos nacionales dicen, nosotros queremos nuestra circunscripción indígena en la Cámara de Diputados y de senadores, ¿no? Y entonces es una situación bien compleja, ¿no? No una fácil solución. Y en el caso de Cherán ya está el precedente. Va a ver al Instituto Electoral de Michoacán y le dice, queremos nuestras elecciones, le dicen que no. Total que el asunto llegó a la sala superior y la sala superior le dijo, hazle elecciones por el sistema de derecho indígena. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque es un precedente. Y entonces, donde hay comunidades indígenas, se pueden dar esas situaciones. La pregunta es, ¿se tienen que dar o no? Y pues habrá que revisar el texto de la Constitución, y la Constitución, desde mi perspectiva, habla de dos sistemas. El sistema de acciones afirmativas o de inclusión y el sistema autóctono. En uno, Oaxaca, ellos dicen, si es indígena, determinan quiénes son las autoridades y cuál es el periodo de duración.
está reconocido que ellos determinen cuánto duran los ayuntamientos municipales, que son electos por derecho indígena, con la limitación de que no pasen de 3 años. Y hay ayuntamientos donde las autoridades se designan para 1 año, otros para 1 año y medio y otros para 3. Pero pues está muy bien porque la solución está arreglada. Y esa es la cuestión de la Constitución, dice autoridades, y en aquellos municipios donde exista población indígena, que se les incluya. Y no sé si todavía exista en algunas, en San Luis Potosí, pero existía que pues habría un regidor indígena. Entonces, aquí nos vamos a enfrentar el día de mañana a eso, lo menciono, porque Michoacán y Guerrero, nada más que en Guerrero no acreditaron que se trataba de órganos representativos indígenas, por eso los estuvieron dando palo allí en la sala superior, ¿no? Pero se puede ocurrir, ¿no? Entonces, no sé si de esta forma, con esta breve respuesta, conteste a su pregunta, ¿no? Pero bueno, si ustedes no disponen de otra cosa, vamos a ver un cuadro más. Dos cuadros más. Dos cuadros más y creo que podríamos concluir, ¿no? Porque también hay un derecho humano es no someternos a procesos de tortura, ¿no? Y entonces, el estar aquí desde la mañana, ustedes, de muy buen semblante, entiendo, por los rostros que veo, pues, y nada más con un box lunch, ¿no? Pues sí es algo así muy drástico, ¿no? Entonces, pero me parece que se puede estar cumpliendo el objetivo que nos fijamos, ¿no? Bueno, vean ustedes, en esta cuestión de los tipos de prueba, hay lo que se llama como el sistema abierto y cerrado. Y entonces, nosotros tenemos un sistema que podríamos decir que es más abierto, porque siempre y cuando no sean pruebas contrarias al derecho ni a la moral, se pueden aportar todas. Sí es cierto, hay limitaciones, por ejemplo, en cuanto a la prueba pericial, se dice que no puede estar relacionada con el proceso. Sin embargo, en el caso de, por ejemplo, candidaturas, renuncias, ¿qué ha pasado? Hay por ahí algunos supuestos, que viene el sujeto beneficiado y dice, es que yo no renuncié, la renuncia pues está, ¿mande? Alterada, y todo, es que yo no quería decir, ¿no? O lo voy a decir más eufemísticamente, es balín, ¿no? Entonces, pues esa situación complica las cosas. ¿Y qué han decretado nosotros como órganos jurisdiccionales? Pues que se desahoguen pruebas periciales. Claro, hoy se resolvió un asunto en la sala regional Toluca, y recordarán ustedes que en el Código Electoral del Estado de México se prevé que para el caso de que el candidato renuncie, deberá ratificar la renuncia ante el instituto, ¿no? Entonces, pues esto pues modifica las cosas, ¿no? En el caso de las renuncias, y sería conveniente ver el precedente para ver en qué sentido va, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos establece la limitación? Además de que no sean pruebas contrarias al derecho ni a la moral, los tiempos, que esas pruebas se puedan desahogar oportunamente, porque si estamos pensando, es que mira, es una prueba que hay que mandar pedir algo al extranjero y entonces en lo que regresa, y todo eso estoy exagerando, ¿no? Es allá en Samoa Oriental,
y entonces pues no hay vuelos muy seguido y que se tienen que hacer las interconexiones, pues ya cuando llegue aquí pues ya terminó el proceso, ¿no? Digo, para beneficio de ustedes y de nosotros, no sé si lo seas así, pues las elecciones ya van a ser el 7 de junio, ¿no? Entonces ya muy pronto, ¿no? Entonces esto nos tiene a todos corriendo para resolver los medios de impugnación, corriendo para desahogar las instancias partidarias, etcétera, y resolverlos oportunamente. Entonces esto marca nuestra existencia. Se tienen que hacer las cosas oportunamente. Hablamos en la primera parte de la exposición, en la mañana, de la cuestión de la irreparabilidad y de la merma en los derechos. Les mencionaba las pruebas directas e indirectas. O sea, hay pruebas que directamente benefician a mis posiciones, lo que yo estoy afirmando, y hay otras que indirectamente me ayudan, sobre todo en nulidades e infracciones. No anda uno cometiendo irregularidades, hechos ilícitos, como dicen, siendo un pájaro de cuenta y dejando pruebas ahí por el camino, ¿no? Tarjetas de presentación. Lo dijo la Sala Superior. Los hechos irregulares, ilícitos, son hechos de realización oculta. Son las pruebas del diablo. Los infractores lo que menos quieren es dejar pruebas, porque si no serían no infractores, serían otra cosa, pero no infractores, ¿no? Y entonces, haciéndose cargo de esta cuestión, de esta circunstancia, es que las pruebas indirectas ayudan. No pruebo el hecho, pero sí las circunstancias de su realización, y a través de la relación de las pruebas son las inferencias directas e inmediatas naturales, ya me llevan a esa conclusión. O pruebas de las cuales se desprenden indicios. Pensemos, notas periodísticas, y hay de notas a notas, ¿no? Una cosa es una nota periodística que relata un hecho, y si son distintos medios de comunicación, es que está el periódico tal y el otro que es un medio electrónico y esta otra nota y esta otra nota, pues lo que al relacionarlas y todas sobre el mismo hecho, pues llegas a esta conclusión, aunque por sí mismas esas pruebas vistas aisladamente no prueban plenamente, relacionándolas, adminiculándolas, te llevan a esa conclusión, y entonces lo hacemos. Pues habrá casos en que no. Veamos si es el mismo periodista, voy a utilizar un nombre ficticio, Abel Quesada, el que refiere el hecho, pero Abel Quesada es un corresponsal y aparece en los 4 periódicos, pues finalmente sería la misma fuente, Abel Quesada. Pero si es Abel Quesada, Juan Gómez, Juan Alberto Silva, o etcétera, ya son otros elementos, distintos periódicos que coinciden en lo esencial, en lo sustancial, ¿no? Bueno, así, esta cuestión también me lleva a hacer otro tipo de reflexión. Cuando, por ejemplo, nos aportan las pruebas documentales técnicas y aparece una fotografía o un video, ya afortunadamente en estos videos y fotografías pues aparece hora y fecha, ¿no? En el recuadro. Yo todavía no sé ponerlas, pero pues las veo cuando las aportan en los expedientes y en otras que no lo hacen, ¿no? Ya nos ubica en circunstancias. También hemos visto pruebas en donde ponen el periódico, ¿no? Así como cuando alguien privado de la libertad y pone el periódico la persona, y todo se acude a esta cuestión, ¿no? Y luego también vemos, por ejemplo, si estamos pensando en casillas,
pues yo he visto cómo luego dirigen, enfocan al cartel donde se anuncia, aquí se está recibiendo la votación correspondiente a la casilla tal. Lo toman y ya después van, ¿no? Así, algo así como, en fin, y nos van dando datos. La placa de la calle, alguna otra referencia, etcétera. Y entonces cuando esto se empieza a manipular, pues, bien. Y luego también las hojas de incidentes de las casillas, ¿cómo ayudan? ¿No? Cuando se hacen constar los hechos por el secretario de la casilla. Y esto nos permite a nosotros llegar a mejores conclusiones que abonan en beneficio de lo que se está diciendo. Luego, si no es así y nosotros somos los afectados, pues nosotros tenemos que estar cuestionando. No puedes adminicularlas porque son de distinta fuente, porque son de la misma fuente, o porque fíjate que la nota que aparece en el periódico no es una noticia, es un editorial, es una opinión, donde se hace referencia a algo que no le consta a quien hace el comentario. Y a veces pues devuelven, ¿no? Noticia con comentario. Entonces nosotros tenemos que hacer ese examen, porque en la medida en que estemos flexibilizando las exigencias, podemos llegar a conclusiones incorrectas. O se abarata la prueba, o se encarece de tal manera que a ti no te van a probar ni aunque te traigan al muerto y te lo pongan aquí, ¿no? Y al otro, no. Tiene que ser un proceso razonable, ¿no? Luego está la cuestión esta. A ver, si ya pasamos al otro cuadro. Mande. No, al contrario, sus órdenes. Cuando las pruebas técnicas son imperfectas, para poderlas perfeccionar, hacer una plenitud y generar convicción. Gracias. Las pruebas técnicas son imperfectas, pero cuando se dice la jurisprudencia que se tienen que vincular con otro tipo de pruebas para que se perfeccionen y puedan generar convicción en el juzgador. En este sentido, para que se puedan perfeccionar es necesario, obviamente es necesario poner otro tipo de pruebas, pero poniendo también únicamente técnicas, varias técnicas referentes al mismo tema, ¿puede llegarse a al perfeccionamiento de la misma? Miren, yo diría, no unas pruebas, si son técnicas las que hay, pues técnicas, pero sí, por ejemplo, pensar en el mayor cúmulo de pruebas, sean notas periodísticas, sean las cuestiones estas de las pruebas técnicas, fotografías, videos, en fin, grabaciones, etcétera. Claro, nosotros somos realmente los que tenemos que hacer esas pesquisas, por eso estoy hablando del procedimiento administrativo sancionador, del monitoreo, porque nuestro trabajo implica precisamente el estar vigilando al de enfrente y también a nuestros propios militantes, ¿no? Porque pareciera que a veces el mayor enemigo de nosotros está en casa, ¿no? Y entonces hay entusiastas, militantes o candidatos que, en fin, pues también controlarlos, ¿no? Oye, aguas porque nos va a pasar esta situación, ¿no? Yo en alguna ocasión fui a partidos políticos a dar cursos y les decía, es que también hay que hacer decálogos, ¿no? Decirles qué se vale y qué no se vale, porque pues bueno, uno cree que está actuando adecuadamente. Entonces, no implica que para acreditar un hecho tengan que ser pruebas de la misma naturaleza. Yo diría pruebas distintas, pruebas de distinta fuente que nos van a ayudar a nosotros a desprenderlo. Y no, desde luego, esta posición que mencionaba muy al principio, no inhibirnos. Si nosotros consideramos que es una prueba, algo debe desprenderse de esto, aportarla y aportarla y aportar, etcétera. ¿Quién tiene que hacer ese criterio de discriminación finalmente de lo que es conducente? No, pues nosotros.
Y lo otro, pues implica a lo mejor estar entregando la plaza antes de tiempo, pero no nos va a llevar a la conclusión es esta cuestión de pruebas. Me ha tocado valorar muchas pruebas relacionadas con unidades de elección, de casillas, etcétera, ¿no? Inelegibilidades, irregularidades que han dado lugar a multas, etcétera, y siempre lo que hacemos nosotros, bueno, o más bien es nuestro propósito, a lo mejor no lo conseguimos siempre exitosamente, es valorar esas pruebas, periódicos, etcétera. Por ejemplo, les quiero referir, me ha tocado estar en las comisiones de secretarios que elaboraron el dictamen de la elección del 2000, que realmente pues, no era nada, ¿no? Creo que hubo 2 desechamientos y fue pues, más bien 2 trámites, ¿no? Luego la de 2006, muy complicada, y la de 2012. Y entonces estábamos haciendo estos ejercicios y les debo decir, más o menos había un cuarto que era como la mitad de esta aula, lleno de pruebas, y era estar viendo todo, y entonces nos iba guiando, salud, los partidos políticos, los ciudadanos, ciudadanas, los militantes, son nuestros guías, y nos van guiando. Toma en cuenta lo de esta prueba, toma en cuenta lo de esta prueba, y vamos haciendo esa pesquisa, ¿no? Y entonces, y también se requirieron cosas a la unidad de fiscalización, o ahora unidad técnica de la fiscalización, de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y antes era nada más la Comisión de Fiscalización. Y entonces se requerían las pruebas porque tiene que estar en el expediente, ¿no? Porque es necesario. Y entonces no nos importaba. Yo les quiero decir, cuando estaba ahí en mi escritorio viendo las pruebas, estaba leyendo la revista ¿Quién?, ¿no? Una de sociales, y leí el TV Notas y TV Novelas. Y van a decir ustedes, ¿por qué leía? Porque es un vago y no estaba resolviendo, ¿no? Y se aburría con el expediente. No, es que era parte del expediente. Lo que estaban diciendo es adquisición de espacios en medios de comunicación. Y entonces me tocó ver eso, me tocó ver los anexos técnicos de los convenios que suscribió el Instituto Federal Electoral con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y ver un montón de cosas, y está viendo pruebas efectivamente para advertir si se daban los hechos que nos estaban haciendo valer, ¿no? Entonces, conclusión, todas las pruebas que nosotros consideremos necesarias, ¿no? Y que podamos hacer ese ejercicio, esas aproximaciones, ¿no? Porque lo que puede llegar a pasar es que si no hacemos ese ejercicio, pues le mandamos las pruebas y nuestra suerte queda en manos de un tribunal. Pero aún y cuando se dé esa situación, si nosotros no estamos conformes con la valoración y no se lo hubiéramos dicho, hay que impugnarlo. Oye, es que de esta prueba se desprendía esto y esto y esto y esto, y tú no los adminiculaste y estaban relacionadas. Sale el agravio, ¿no? Bueno, luego, ¿algún otro cuestionamiento? Por favor. En relación a las pruebas, cuando nos hacen llegar las documentales, que pueden ser fotografías, y también nos hacen llegar los elementos físicos, aparte de las fotografías, cómo tenemos que aportarlas, cómo lo vamos a ofrecer, porque tenemos la documental que es la fotografía, pero también lo tenemos de manera física, cuando son, por decir, artículos que tienen que ser un ejemplo de material biodegradable. Miren, yo recuerdo, no me voy a salir por la tangente, iba con los materiales, que en alguna ocasión estábamos ahí en la oficina y nos llegan con costales, llevaron costales, eran parte del expediente, ¿no? Llenos de papeles. Y yo lo veía y decía, válgame Dios, ¿no? Que no saben costales, ¿no? Y bueno, pues en el caso de, por ejemplo, de la elección presidencial reciente,
pues llevaron patos, gallinas, guajolotes, puerquitos, todo, ¿no? En fin, se hizo la certificación por el secretario general y ya se mandaron a, no sé a dónde esas pruebas, ¿no? Literalmente, ¿no? Aquí está, decían el cuerpo del delito, ¿no? Aquí está, ¿dónde está el cuerpo del? Aquí, ¿no? Y entonces lo que veíamos de esos costales era que decían, es que se distribuyó propaganda denostativa en contra de nosotros. Y nos llevaron los costales. Y sí, no, pobre candidato, creo que fue de la zona oriente del Estado de México. Ya no me acuerdo el municipio, pero estaba impresionado con los costales. Y entonces lo empezamos a ver, pues sí, están los costales, ¿no? Y como dice un actor de televisión, ¿no? Y está el costal. Lo interesante no es qué deriva del costal que contiene un montón de boletas, ¿no? Mira, millares, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, imprimen volantes, no sé, 200 pesos por 1,000,000 de volantes, ¿no? Pues es lo más sencillo, ¿no? Y cualquiera puede ir y decir, hazme 1,000,000 de volantes que digan que Juan Carlos Silva es mapache, ¿no? Yo. Y lo voy a exhibir y voy a decir, mira lo que hizo mi contrario, dijo que yo soy mapache, ¿no? Y a lo mejor yo fui y lo hice. Admito que se está construyendo algo sobre un principio de que yo soy un malandrín, ¿no? Y fabrico pruebas para beneficiar mi situación. Lo importante era que acreditar que los volantes se habían distribuido, ¿no? Entonces, está esta cuestión, ¿de qué nos sirve encontrar, ahora que dicen que la propaganda tiene que ser textil, ¿no? ¿De qué nos sirve llevar hornos de microondas, parrillas y muchas otras cosas más, cuando no están relacionadas, cuando lo interesante es saber que se distribuyeron, ¿no? Entonces, pues yo diría, pues hay muchas cosas, ¿no? Pues está desde la fe que realiza como oficialía los institutos, los notarios públicos, claro, también reconozco, ¿no? Los notarios públicos están ahí sentados en una banca, todos formados, esperando a ver a qué horas nosotros vamos y todo, ¿no? Pues al notario hay que pagarle, ¿no? Salvo el día domingo, que están de guardia, ¿no? Pero se dan muchas cuestiones, ¿no? Pues no sé, menciona las fotografías, el periódico y todo. Revisamos el periódico y todos los días encontramos algo relacionado con las elecciones. No estoy diciendo irregular, estoy diciendo algo relacionado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues ahí estamos haciendo acopio de nuestras pruebas, ¿no? Y estamos documentando. Hay otras cuestiones que también se podrían manejar en relación con los medios de comunicación y sirven porque inhiben, pero también sirven porque visibilizan situaciones que nosotros queremos advertir, ¿no? A veces a lo mejor hay que decirle, oigan, allá están redistribuyendo y quizás vaya el reportero, ¿no? En fin, cada quien sabrá cómo va preconstituyendo sus pruebas, ¿no? Pero no sé si de esta forma ayudamos un poco a reflejar algo que es parte de la experiencia. También les voy a referir algo de las fotografías. En este caso de la elección de Guerrero, yo me acuerdo que se generó una gran expectativa, Salgado Macedonio y Juárez Cisneros. Y venía la marcha desde Chilpancingo a las instalaciones de la Sala Superior y decían, es que esto está muy complicado, es una cuestión muy fuerte. Y entonces en ese expediente los magistrados instructores adoptaron de que se convocó a una sesión pública, a una audiencia pública, vamos a mencionarlo así, para transmitir los videos. Y entonces inclusive fue donde se hicieron una gran apertura de paquetes en la sede jurisdiccional, cuando no estaba previsto expresamente ni en la Constitución ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
del sistema de medios de impugnación. Y entonces se abren simultáneamente los paquetes, todos los magistrados abriendo paquetes, la sala superior parecía la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje, llena de litigantes y todo, así. Y luego cuando pasan los videos, empiezan a pasar los videos, y más o menos voy a describir algo de lo que pasaba en uno de esos videos. Va una camioneta blanca con unas cajas y atrás van unas personas. Todo lo que se vio en uno de esos videos. Y como dice el personaje de la televisión, pues sí, van atrás de las cajas, pero ni sabemos qué hay en las cajas, ni de dónde esa camioneta, ni qué es lo que quieren estas personas. Pueden ser muchas interpretaciones. A lo mejor estaban haciendo ejercicio, a lo mejor en las cajas iban despensas, a lo mejor, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? En la camioneta iba un actor y pues iban por los autógrafos. Muchas cosas pueden ser. ¿Quiénes son los que nos aproximan? El que hace las tomas, los que están haciendo las descripciones y nos van diciendo. Si no, porque el juez, sus secretarias y secretarios se enfrentan a esta situación. Hechos que pueden tener muchos significados menos el que abona para lo que nosotros queremos decir. Por eso por eso insisto, los litigantes son buenos narradores y también ahora agregaría documentalistas. Claro, controla, no sé cuántas casillas vaya a haber, pero pues me imagino que van a ser más de 105,000 casillas. Y tienen todos representantes generales y tal, y además que todos sepan esto, lo que usted habló de cultura y que también lo hubieran leído, ¿no? Y que conozcan la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pues es muy complicado, ¿no? Habrá que darles lineamientos generales. Y lo he visto, ¿no? En cómo capacitan a los partidos a sus militantes. Hay que hacerlo valer en el acta, hay que aportar escritos de protesta, hay que grabar, hay que tener cámaras, y ya todo mundo tiene un celular más o menos decente, ¿no? Que pueda grabar. Pues también. Bueno, mande. Buenas tardes. Buenas tardes. El saludarlo y el estar con todos ustedes. Si no sé, quiero pedirle en este momento, si usted lo ve pertinente, hacernos más o menos un hincapié o una relevancia de lo que es el levantamiento, la teoría del levantamiento de velo. El licenciado que lo antecedió hablaba de la licitud de la prueba y bueno, hizo referencia al levantamiento de velo, pero ya no nos explicó a qué se refería la teoría. Bueno, la teoría del levantamiento del velo, y hay otra teoría más que agregaría, la del el árbol, el fruto del árbol envenenado, ¿no? También. La cuestión esta del levantamiento del velo, pues fue lo que se estableció precisamente en los asuntos del Pemex Gate y Amigos de Fox, ¿no? Cómo a través de ciertas situaciones que se venían realizando, que por sí solas no llevaban a una conclusión, ya cuando uno las empezaba a articular, nos llevaban a la conclusión de que efectivamente se estaba llevando a cabo una irregularidad, que fue en el caso del Pemex Gate, y a través de lo cual se empezó a hacer esta teoría del derecho de los Estados Unidos y el derecho español, que ciertos personajes del área de finanzas de un instituto político acudían con un servicio de traslado de valores a determinado
creo que era un sindicato, ¿no? Y salían con unas maletas y entonces a través de estas maletas pues las regresaban al partido y todo, y entonces pues uno diría, bueno, pues es que eran personas, no podríamos hacer una lectura en el sentido de que esto que parece pato, camina como pato, hace como pato, pues no es un pato, ¿no? No, si tú estás viendo que pues, los de finanzas, está involucrada el órgano de dirección del propio instituto político, van con un sistema de traslado de bardores, pues no ha de ser porque necesiten ellos, por su físico, ser protegidos, ¿no? De que sean unos adonis y hay que brindarles seguridad, sino más bien porque efectivamente se están trasladando valores y entonces al ver esta cuestión, pues se advierte que es un esquema de financiamiento para un instituto político irregular, está recibiendo dinero que no fue reportado, que viene de sujetos que tienen prohibido hacer ese tipo de aportaciones y nos lleva a esta conclusión, ¿no? Entonces, esta teoría nos lleva a nosotros como jueces a realizar una valoración atendiendo a las reglas de la sana crítica. Este hecho no puede tener otro significado más que ¿no? Es decir, no porque pueda darle tu otro significado atendiendo a las circunstancias de su realización, pues llegues a una conclusión distinta, ¿no? Entonces, esta situación, pues creo que pone el dedo en la llaga y fue lo mismo que también operó en el caso de Amigos de Fox, ¿no? Los esquemas de financiamiento irregular para coaliciones que habían participado en el proceso electoral del 2000, ¿no? Entonces, a mí también me gusta referirlo con otra expresión de los españoles que me parece también muy gráfica, ¿no? No hay que comulgar con ruedas de molino, ¿no? O sea, esto pues no puede ser porque tiene más que ese significado, ¿no? Bueno, miren, no sé si con esto podamos ir ya concluyendo y ya nada más les quería referir, nosotros tenemos un sistema de valoración libre, lo tenemos que justificar, si hay algunas pruebas que están tasadas, como es las pruebas documentales públicas, los de funcionarios electorales, fedatarios públicos, etcétera. En el entendido, no porque sean fedatarios pueden estar dando fe de todo, porque también a veces existe la tentación de que corredores públicos certifiquen o den fe de hechos. Esas no las admiten en la materia electoral, pero notarios sí, o algunos que tengan documentación en sus registros y que puedan certificar hechos que les consten, ¿no? Pensemos más en las cuestiones de ser residente del municipio, de esta comunidad, etcétera. Pero finalmente nosotros tenemos que hacer nuestra valoración atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Hacer la adminiculación de esas pruebas y llegar a conclusiones. Lo importante es que demos razones de por qué es una prueba, qué carácter tiene esa prueba, qué se desprende de esa prueba, cómo se puede adminicular. Si ustedes nos están haciendo una proposición de cómo se adminicula y nosotros la desestimamos, tenemos que decir por qué no se puede llegar a esa conclusión o por qué no es posible hacer esa adminiculación. Y también por qué no se pueden hacer inferencias, ¿no? Entonces, si ustedes no disponen otra cosa, dado que creo que ya hemos más o menos dado cumplimiento a lo que se nos ofertó a través de este evento, aquí daría por concluido el mismo y si no tienen otra cosa que me dispongan, les agradezco el que nos hubieran visitado y les quiero decir que aquí están las puertas abiertas para todos.